Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con el segundo día de la primera jornada de Economía Política con Adam Smith. Les agradecemos de antemano, en nombre del grupo, su presencia y su disposición del tiempo para estar aquí presentes. A continuación vamos a empezar con la primera ponencia. Nuestro ponente se llama Dante Urbina, creo que ya en el mundo académico muchos lo conocen. Es autor del libro Economía para herejes, desnudando los mitos de la economía ortodoxa. Es magíster en economía con especialización en economía política por la Universidad Complutense de Madrid y ganador del premio Excelencia Prima AFP por haber egresado en primer puesto. Ha dado varias conferencias a nivel internacional y escribe artículos para portales web como Economía Crítica, Economuestra y Público GT. Además, tiene un canal en YouTube con videos de sus conferencias y debates que superan las 250.000 visitas. Entre las universidades extranjeras en las que ha dado conferencias está, por ejemplo, la Universidad de Granada y la Universidad de Extremadura en España. Bueno, sin más preámbulos, le daremos el pase a nuestro primer ponente del día de hoy, Dante Urbina. Bien, vamos a empezar. Gracias por su asistencia. En primer lugar, quiero dar un muy sincero agradecimiento al grupo interdisciplinario de economía por haber organizado esta primera jornada de economía política, centrada en esta ocasión en un gran pensador, el padre de la economía, que es Adam Smith. Va mi felicitación también para todos los jóvenes estudiantes, ¿no?, que son parte de este proyecto, que se han esforzado en promover algo nuevo, algo interesante en esta facultad. Es por esa razón que San Marcos es grande, ¿no? Asimismo, mi felicitación para todos los administrativos, docentes y todas aquellas personas que hayan colaborado, coordinado para hacer esto posible. Independientemente de las diferencias que se pueda ver, si todos empujan el carro hacia adelante, hacia una mejora académica e intelectual de la facultad, es un bien general para el país mismo. Cito una anécdota de este gran escritor peruano, Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar en una ocasión decía: el Perú es Lima. Lima es el Jirón de la Unión. El Jirón de la Unión es el Palais Concert, que era un centro cultural famoso del Jirón de la Unión. Y luego el Palais Concert soy yo. Entonces, como que quería entender que el Perú era él, Abraham Valdelomar. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en cierto modo San Marcos es eso, es como un Perú chiquito, es como un compendio de lo que es el país, y por lo tanto lo que se hace de bueno en San Marcos, lo que se aporta en San Marcos, termina teniendo impacto para el país, y es una gran contribución el que se puedan realizar este conjunto de eventos, ¿no? Entonces, para mí es una alegría, un honor poder compartir aquí con ustedes. Sin más preámbulos, entro en materia. Bien, mi ponencia se titula ¿Por qué no funciona la mano invisible en el mundo real? Comencemos pues definiendo la noción de mano invisible, de acuerdo a la famosa cita de La riqueza de las naciones, libro 4, capítulo 2, ¿no?, este libro de 1776, publicado por Adam Smith. Se nos dice lo siguiente, abro cita: todo individuo trata de emplear su capital de tal forma que su producto tenga el mayor valor posible. Generalmente no pretende promover el interés público, ni sabe cuándo lo está fomentando. Lo único que busca es su propia seguridad, solo su beneficio. Y al hacerlo, una mano invisible lo lleva a promover un fin que no estaba en sus intenciones. Cuando busca su propio interés, termina promoviendo el de la sociedad más eficientemente que si realmente pretendiera promoverlo. O sea, aquí lo que nos está diciendo Adam Smith es que las acciones egoístas pueden llevar a resultados buenos. Él nos está hablando de un individuo puramente egoísta, en este caso del empresario, que lo único que busca es obtener la máxima ganancia, sacar el máximo dinero. Entonces invierte su capital de un modo tal que obtenga lo máximo para él. No se está preocupando por la sociedad, no le interesa ayudar a los pobres, que el país crezca, que haya igualdad, fraternidad, no sé, no.
Lo único que le interesa en este contexto es emplear su capital del mejor modo posible para ganar dinero él. Entonces, esta es definitivamente una visión egoísta, una forma de acción egoísta. Pero, oh maravilla, lo que nos dice Adam Smith es que en función de una mano invisible, estas acciones egoístas del conjunto de personas de la sociedad van a llevar a un resultado socialmente eficiente. Por lo tanto, en la visión de Smith, en virtud de la mano invisible, un empresario puramente egoísta que solo le interesa ganar dinero para sí mismo, terminaría comportándose como el mayor de los santos. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que busca un santo? Un santo, en términos de relaciones sociales, lo que busca es el mayor bienestar de su prójimo, proporcionar la máxima felicidad a su prójimo o dirigirse a atender las necesidades más importantes de su prójimo. El santo es aquel que se preocupa por las necesidades de su prójimo. Pero aquí nos encontramos con que el empresario egoísta va a preocuparse también por las necesidades de su prójimo. ¿Por qué razón? Porque en un sistema de mercado, y esto lo hice Adam Smith en el contexto de un sistema de mercado, en un sistema de mercado se va a dar de que si tú quieres obtener más dinero, tienes que vender más, porque estamos en un sistema de mercado. Y para vender más, tienes que proporcionarle a los consumidores lo que ellos realmente quieren y necesitan. Por lo tanto, si los empresarios se centran en proporcionar a los consumidores lo que ellos realmente quieren y necesitan, van a terminar ganando más dinero, y ese es su fin egoísta. Pero al hacer eso, sirven a la sociedad porque proporcionan los mejores bienes. Ahora uno podrá objetar, bueno, pero los empresarios pueden poner precios altos por esos bienes o hacerlos inaccesibles para la sociedad. Y es ahí donde viene otra clave de la mano invisible, que es el tema de la competencia. Lo que plantea Adam Smith es que estamos dentro de un esquema competitivo, ¿no? O sea, no donde hay un monopolio y alguien domina absolutamente toda la actividad económica. Lo que propone es que las distintas iniciativas privadas puedan emprender actividad económica. Por lo tanto, si tenemos 20 empresarios compitiendo por satisfacer a los consumidores y tienen básicamente el mismo producto, ¿qué tienen que hacer para vender? Ir bajando precios. O diferenciar su producto para que satisfaga mejor las necesidades de los consumidores. Por lo tanto, esta competencia voraz entre empresarios egoístas termina trayendo el bienestar social. Para contextualizar brevemente el concepto de mano invisible de Adam Smith, diré que parte de unas 3 influencias, ¿no? La primera es la física mecanicista de Newton. Es poco conocido esto, pero Adam Smith era un fanático, un asiduo lector de Isaac Newton y estaba muy interesado en la física mecanicista. De acuerdo a Newton, existen leyes que gobiernan todo el universo, leyes deterministas que hacen que haya un orden en todo. Los planetas no chocan o no se destruyen arbitrariamente porque hay un orden, ¿no? Este es otro dato poco conocido, pero Newton en su actividad científica tenía presupuestos filosóficos y más aún teológicos. Newton era muy fervientemente creyente. Entonces Newton lo que pensaba es que como existiría Dios, por lo tanto tendría que haber impuesto un conjunto de orden racional a la estructura del universo. Entonces Newton lo que decía es, hay que encontrar esas leyes que Dios ha impuesto en el universo para que funcione ordenadamente. Esta es la primera influencia de Adam Smith. La segunda influencia en este contexto de la mano invisible sería también una influencia, esta vez ya no del mecanicismo de Newton a nivel científico, sino una influencia religiosa. Adam Smith tenía influencias de la religiosidad presbiteriana, que es un corte de cristianismo protestante. Acá hay una influencia implicada del calvinismo. ¿Qué decía Juan Calvino, el reformador protestante? Él decía que Dios había predestinado también la vida humana. O sea, si Newton decía que se había predestinado el mundo físico a funcionar conforme a ciertas leyes, Calvino decía que había una predestinación también de la vida humana, de los seres humanos, para la salvación o la condenación. ¿Cómo puede influir esta idea en Adam Smith? En lo siguiente, en que el orden divino establecido de fondo, en la dinámica natural de las cosas, no solo influiría en el mundo físico, sino también en el mundo social, ¿no? Finalmente, en tercera instancia, tendríamos la influencia del utilitarismo, y esto es clave, o una filosofía ética consecuencialista. Adam Smith no fue economista de profesión, él era un filósofo, y no cualquier tipo de filósofo, sino un filósofo especializado en ética. Piensen por un instante en esto, como un filósofo especializado en ética
va a venir a decir que las acciones egoístas son lo que llevan a la eficiencia social. Es un poco chocante porque en principio la ética tendría que promover cosas pues como la bondad, la compasión, etcétera, etcétera. Y el propio Adam Smith, en su principal obra, que no fue La riqueza de las naciones, que es más conocida, sino la teoría de los sentimientos morales, abogaba directamente pues por la solidaridad, la compasión, la amistad, etcétera. Entonces, ¿cómo es que Adam Smith en el plano económico puede estar justificando un orden basado en el egoísmo? La solución es la siguiente, es aplicar una ética consecuencialista. Cuando a uno le dan un regalo que no es muy bonito, por ejemplo, dicen, bueno, la intención es lo que cuenta, ¿no? Es como el tipo de ética kantiana. De acuerdo a Immanuel Kant, el filósofo alemán, las acciones son buenas porque la intención detrás de esas acciones es la más buena y pura de todas. En cambio, para los utilitaristas o consecuencialistas es a la inversa. Independientemente de las intenciones por las que hagamos algo, algo es bueno o malo en función de las consecuencias positivas o negativas que traigan. Entonces, pensemos en lo siguiente. El egoísmo es una intención mala, pero en virtud de la mano invisible, como trae la eficiencia social para el sistema económico, su resultado es bueno. Entonces, desde un esquema kantiano, esta sociedad capitalista construida sobre el egoísmo sería algo muy malvado, ¿no? Porque se basa pues en el egoísmo y todo eso. Pero desde un esquema utilitarista, independientemente de si se basa en los mejores sentimientos humanitarios o en el más pérfido egoísmo, si los resultados son buenos, por lo tanto, el acto está moralmente justificado, ¿no? Este es un poco el contexto de la mano invisible de Adam Smith, el contexto de fondo. No puedo entrar más a detalles, porque lo que viene a continuación es lo central de mi ponencia, y es la cuestión de por qué no funciona esta idea de mano invisible de Adam Smith en el mundo real. Existen muchísimas razones que podría listar de por qué no funciona esto. Sin embargo, yo me voy a centrar en tres. La primera razón es el tema de que no existe en realidad un orden natural en el mundo de la economía. Si no han escuchado antes este término del orden natural aplicado a la economía, los invito a leer bastante lo que son los economistas austriacos, ¿no? La idea de orden natural tiene que ver con lo siguiente, de que no es necesario que venga una mente o una especie de dictador benevolente para organizar la economía y que funcione bien. Lo que plantea la visión filosófica del orden natural aplicada a la economía es que si tú dejas libremente a la gente actuar, cada uno como mejor le parezca, naturalmente se va a generar un orden de eficiencia social. En ese contexto, poner restricciones al libre mercado, poner restricciones a las acciones de los agentes, poner mayores regulaciones a las empresas en su actuar en el ámbito económico, de inversiones o de producción, sería fomentar la ineficiencia, sería disminuir el bienestar del sistema, porque el orden natural sería un orden perfecto, ¿no? Y más aún si tenemos ideas pues del mecanismo de Newton, de que todo funciona como un mecanismo bien calibrado, o la idea pues de como una especie de mano divina. De hecho hay interpretaciones sobre la mano invisible de Adam Smith que plantean que sería como una especie de mano divina que influiría para que los hombres egoístas de todas maneras tuvieran un sistema socialmente viable, ¿no? Desde la economía. Bien, yo no creo que exista tal cosa como un orden natural por dos cuestiones muy sencillas. Uno, no somos mecanismos, tenemos libre albedrío, los seres humanos tenemos libre albedrío. Los planetas no tienen libre albedrío, podrían moverse conforme a ciertas leyes y ciertas regularidades. En cambio, los seres humanos podemos constantemente salir de ciertos esquemas predeterminados y constantemente lo hacemos. Hay rupturas históricas y civilizacionales a cada instante. Entonces, si el ser humano tiene libre albedrío, puede actuar fuera de lo que sería un mero orden natural. Un gato naturalmente se comporta como gato. El gato no tiene ese libre albedrío propio el hombre de comportarse pues de un momento a otro como un pez o lo que sea, ¿no? Se comporta naturalmente como gato. En cambio el ser humano sí es un ser que puede actuar contra su esencia. Los seres humanos podemos actuar de modo inhumano. ¿Y qué implica esto? Que si tenemos libre albedrío y lo podemos utilizar para el mal, ¿qué nos asegura de que va a haber un orden natural? Cualquiera que disponga de poder puede abusar de este poder. Y el propio Adam Smith era consciente de esto. Por ejemplo, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, el mismo libro que formula lo de la mano invisible, dice lo siguiente. Cita del libro 1, capítulo 11, de La riqueza de las naciones.
Dice que los capitalistas son hombres, cito, cuyo interés nunca es exactamente el mismo que el de la sociedad, que tienen generalmente el interés de engañar e incluso oprimir. Esto es clave cuando Adam Smith pasa a caracterizar la forma de ser del capitalista. No dice que son angelitos preocupados por el bienestar social, dice que su interés nunca es exactamente el mismo que la sociedad. Ahora bien, si todo funcionara perfectamente como un mecanismo de orden natural, este interés egoísta sería filtrado por la mano invisible y habría eficiencia social. ¿Y cómo se cumple esto? Porque hay competencia, dije, ¿no? Porque hay muchos compradores y muchos vendedores. Sin embargo, eso no es lo que vemos en el capitalismo real. En el capitalismo real lo que vemos es una gran concentración de poder. No vemos estructuras tipo mercados competitivos con muchísimas empresas compitiendo en cada rubro. Principalmente se ven estructuras oligopólicas, o lo que el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu llamaba estructuras jerárquicas de poder en el mercado. O sea, puede ser incluso que tenga 100 empresas en un mercado, pero de esas 100 van a ser unas 3 las que controlan la principal participación de las ventas, y estas 3 se pueden coludir tácitamente, aliar estratégicamente, fusionarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tienen capacidad de utilizar los medios de comunicación y todas las armas publicitarias para influir sobre las mentes de los consumidores y llegar incluso a manipular nuestros deseos y necesidades. Pero el hecho de que un conjunto de empresas puedan tener la posibilidad de manipular deseos y necesidades rompe con la idea de mano invisible de Adam Smith por un factor muy sencillo. Lo que decía Adam Smith es que lo mejor era dejar a cada agente económico a su libre albedrío, que cada uno busque su propio interés. Pero si cada uno de nosotros puede ser manipulado directamente hacia el cerebro con herramientas de neuromarketing, y nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras preferencias pueden ser direccionados por empresas en funciones de sus objetivos egoístas y no de satisfacer a nosotros como consumidores independientes, se rompe esta pretendida eficiencia planteada por Adam Smith. Así de sencillo. Porque Adam Smith se basaba pues en que éramos agentes que buscábamos nuestro mejor interés de modo independiente, libre y racional. Esa era la idea de fondo. Ojo que estamos en una época del siglo XVIII donde la escuela filosófica con más preponderancia es el racionalismo, y hay una visión así del hombre. Pero en realidad podemos ser manipulados en el inconsciente, y eso constantemente se da. En la época de Adam Smith no había Facebook, no había Twitter, no había YouTube, no había propaganda masiva, herramientas de neuromarketing o grandes multinacionales, pero en nuestra época sí tenemos eso. Hay todo un conjunto de herramientas muy sofisticadas para manipular las decisiones de los consumidores. Entonces las decisiones de los consumidores no son algo independiente, ya que la empresa puede elegir satisfacer o no para ganar más dinero, cosas así, sino que puede, en vez de servir a los consumidores, servirse de los consumidores, manipulándolos para direccionar las opciones de compra y todo ese conjunto de cuestiones, ¿no? Pero no solo eso, solo se puede manipular a los consumidores. Estas corporaciones que concentran poder empresarial, aparte de tener un buen control sobre medios de comunicación, también tienen poder sobre el sistema político. Se puede influir sobre los congresos, lo que se llaman políticas de lobby o cabildeo, ¿no? O sea, presionar a ciertos congresistas o ciertos parlamentarios para que saquen leyes en favor de tal empresa o tal sector o cuestiones de ese tipo. El orden natural se cumpliría si el sistema fuera dejado a sí mismo, pero eso es una entelequia que nunca va a suceder. Mientras existan agentes económicos con poder, estos agentes económicos van a buscar moldear el sistema a su favor. Y esto es algo que tal vez se pierde de vista cuando se estudia el modelo de competencia perfecta, oligopolio y todo eso, o competencia monopolística, por una razón muy sencilla. ¿A qué le llamamos competencia? Simplemente que hay un conjunto de empresas que buscan satisfacer la demanda y en función de ciertas curvas determinadas por cuestiones técnicas por el lado de la producción y por cuestiones de preferencias independientes y libres de los consumidores supuestamente por el lado del consumo, esa oferta y demanda determinan un monto de producción y las empresas se lo van a repartir dependiendo de la estructura de mercado. Cuando yo escucho competencia perfecta, competencia yo entiendo rivalidad, entonces competencia perfecta me vendría a la mente pues que se están matando, pues, ¿no? Que las empresas sí tienen una competencia a muerte, esa es la idea de competencia. Pero cuando vemos aquí es un modelo de competencia perfecta, es un modelo muy armónico, ¿no? Donde se determina un monto de producción entre empresas precios aceptantes
y después se le reparte a cada una cuota igual y todos tranquilos y felices, ¿no? Pero el capitalismo real, la economía real, es un sistema mucho más conflictivo donde hay relaciones de poder entre estas empresas. Y si alguna de ellas tiene la suficiente capacidad para ir hacia los gobiernos y sacar leyes a su favor, o manipular el sistema, o coludirse con otras empresas, o aplicar todo un conjunto de políticas más allá de un mero orden natural, impersonal, la cosa se vuelve más compleja. Y como dije, a veces lo podemos perder de vista en los modelos matemáticos, porque ¿dónde en los modelos matemáticos entran las relaciones de poder? En los modelos matemáticos las empresas son moldeadas por el sistema, son moldeadas por los resultados de mercado. Las empresas no pueden discrecionalmente moldear el resultado de mercado sin más, ¿no? Sin embargo, si uno se va a una facultad de administración de empresas, no le van a contar ese cuento. Lo que le van a explicar es cuestiones de planeamiento estratégico y de planificación estratégica. Este gran teórico de la ciencia de la administración, Peter Drucker, explícitamente decía que la labor principal del gerente era moldear las condiciones de mercado. Ahora, yo básicamente en los modelos estándares de competencia perfecta, oligopolio, o sea, veo empresas que compiten en un esquema matemático y se ajustan ciertas curvas y listo, o sea, el mercado fija sus condiciones y las empresas obtienen sus cuotas de producción y los precios. Pero esa capacidad de moldear el sistema de mercado, de poder manipular a los consumidores, de moldear leyes, de imponer dentro del mismo sistema barreras de entrada o de salida, no se ve tanto. Ojo, acá no estoy diciendo que no existe en teoría económica el estudio de barreras de entrada o salida, pero lo que se da es que mayormente se lo pone como supuestos exógenos, o sea, como que ya está dado que hay una barrera de entrada, una barrera de salida o cosas así. Pero la realidad es que endógenamente, o sea, dentro de la dinámica misma de competencia económica, se terminan creando todo este conjunto de barreras, ¿no? Entonces, ya hemos repasado el primer argumento, o sea, las relaciones de poder implican que no hay un orden natural, tal como decía o presuponía Adam Smith, y por lo tanto no hay mano invisible. Cuestión 2, los actores del sistema económico, los consumidores, no necesariamente son racionales, independientes y libres, sino que pueden ser manipulados directamente en sus gustos y preferencias. Y para cerrar con el tercer argumento sería el tema de equidad. Imaginemos que el mercado funcione perfectamente. Asumamos ilustrativamente un esquema neoclásico de oferta y demanda. Entonces imagínense que se cruza la oferta con la demanda en un punto. Significa que va a haber un triángulo de bienestar social, ¿no? O sea que se va a atender a todo un conjunto de consumidores que querían comprar el bien en cuestión. Pero no se atiende a todos los consumidores. En este equilibrio, asumiendo que esta fuera la demanda, la parte de los consumidores por debajo del precio de equilibrio no son atendidos. No se les da el producto a ellos porque ellos no pueden pagar el precio o no quieren pagar el precio. Y aquí viene un tema clave. ¿Por qué no se atiende a esos consumidores? ¿Será que tienen menos disposición a pagar y por lo tanto en esa curva de demanda se sitúan en un punto más bajo, dado que están menos dispuestos a pagar por conseguir ese bien? Si la cosa fuera así, el sistema sería racional. O sea, es racional que las empresas no se esfuercen tecnológicamente en producir para consumidores pues que no están dispuestos a pagar tanto porque no les gusta tanto el bien. Pero pongámonos el siguiente ejemplo. Imaginemos un niño que está a punto de morir de hambre y necesita algún alimento. Pongamos un vaso de leche, por ejemplo. Lo que sucede ahí es que este niño, en términos de necesidad, ¿cuál es la preferencia que tiene por el vaso de leche? Infinita. Estaría infinitamente dispuesto a pagar por obtener ese vaso de leche y no morir. Pero, ¿cuál es su capacidad de pago? Digamos, si es un niño pobre del África, abandonado o algo de ese tipo, no tiene esa capacidad de pago. Por lo tanto, no va a ser atendido por el mercado dado el equilibrio. Ese supuesto equilibrio, ¿no? Porque también es supuesto, pero no es materia de esta ponencia criticar esto, se dice que puede ser óptimo de Pareto si todo se deja libre al mercado, pero se deja de atender a esta gente. ¿Qué es lo que sucede? Solo si asumimos que todo el sistema económico es perfectamente equitativo y que todos los consumidores tienen exactamente la misma capacidad adquisitiva para expresar sus necesidades, el sistema funcionará eficientemente, produciendo para aquellos consumidores que estén más dispuestos a pagar por los bienes, porque simplemente sería que prefieren más los bienes y listo. Pero les estoy poniendo el caso de un niño que tiene una preferencia absoluta por el bien, pero no puede pagar, no tiene capacidad de pago y no es atendido. ¿Cuál es la definición de economía que nos dijeron el primer día de clases?
La administración de recursos escasos, una administración racional y eficiente de recursos escasos para satisfacer necesidades humanas. Pero aquí tenemos un sistema que sistemáticamente deja de lado a gente que no puede tener esa capacidad de pago. Entonces, si hay inequidades en la sociedad, si hay una desigualdad fuerte en la distribución de los ingresos, tampoco se cumple la idea de mano invisible de Adam Smith, y tampoco estas mitologizaciones sobre el óptimo de Pareto y todo eso. Se requiere implícitamente un supuesto de igualdad de poder adquisitivo de los agentes económicos. Si no se cumple esto, la persona que tenga una fuerte preferencia, por más que deba ser atendido, no va a ser atendido. Así pues, creo que tenemos un caso acumulativo breve pero fuerte para dudar seriamente de la idea de mano invisible, pues, de Adam Smith, ¿no? Es decir, uno, las relaciones de poder existentes en la economía real, del mundo real, con corporaciones grandes, con capaz de influencia sobre las leyes y sobre la estructura del mercado, que no se someten pasivamente simplemente a la estructura del mercado, implica que no hay un orden natural, ¿no?, que pueda llevar a una eficiencia social sin más. Punto 2, los consumidores, que serían parte de este orden natural que genera la mano invisible para la eficiencia social, no son seres que simplemente pueden elegir de modo absolutamente libre, independiente y racional lo que les guste, sino que pueden ser directamente manipulados por todo un conjunto de técnicas que se han perfeccionado en la actualidad. Y en tercera instancia tenemos, pues, que si hay desigualdad social, por más que el mercado funcione perfectamente, hay muchas necesidades muy urgentes que no van a ser atendidas. ¿Significa que ese niño que necesita de la leche se muera, ¿no?, por inanición, que el mercado no funciona? No, el mercado sí funciona. Lo que pasa es que parte de su funcionamiento es no atender a consumidores insolventes, es decir, las personas que tienen necesidades más urgentes en nuestra sociedad, y creo que hay que reflexionar sobre eso y poner en cuestión, pues, este discurso neoliberal de que cada uno dejado a sí mismo, si deja las cosas tal como están, que cada uno actúe, va a llevar a la eficiencia social. No, las relaciones de poder, las relaciones reales, la manipulación del consumidor y las inequidades sociales ponen en cuestión eso. Gracias. El objeto de la ciencia, de todo saber científico, es llegar a una explicación de la realidad, ¿no? Es decir, hay que distinguir lo que es la ciencia de lo que es la ética. El discurso científico lo que busca es construir un marco explicativo para decirnos cómo es la realidad, no cómo debería ser, ¿no? Pueden haber modelos matemáticos o conceptuales que nos digan, pues, que hay un mundo donde estas cosas se podrían arreglar, y haciendo tales supuestos subsidiarios dentro del modelo se podrían acomodar las cosas para que tal problema se evite o se minimicen sus efectos, ¿no? Pero este modelo, cuando introduce estas cuestiones, tiene que llevarnos a pensar, ¿estamos hablando de economía positiva o normativa? O economía positiva, pero que en realidad tiene supuestos normativos implícitos. Entonces yo me encuentro muchísimo eso, bastante en lo que es la teoría de las expectativas racionales. Entonces, voy a tocar los 3 puntos que yo mencioné y a hacer un breve análisis de si es realista pensar que esto se pueda solucionar en un futuro, ¿no? De que sea filosóficamente posible de que en algún modelo de sociedad futura esto pueda solucionarse en gran parte, sí. O sea, pero también muchas cosas son posibles. Entonces, lo que yo voy a hacer es un análisis de cuán realista es que en una perspectiva más o menos a futuro, no hablo de milenios, no sé cómo evolucionará la humanidad en milenios, si es que llega, pero si en una cuestión de 100 o 200 años podríamos llegar a resolver esto. Punto 1, relaciones de poder. Aquí yo, como mencioné, veo algo más fundamental, un problema de naturaleza humana, de seres con libre albedrío que pueden utilizarlo mal, y que eso es lo que he visto la mayor parte del tiempo, creo que es parte de la experiencia humana de todos. Entonces, quien tiene poder tiende a abusar de él en general, eso es lo que nos da la experiencia histórica de la humanidad. No veo que el poder necesariamente venga correlacionado con la bondad, ¿no? Y si tuviéramos que disminuir el poder de absolutamente todos los agentes de un sistema económico, no creo que ese sea un proceso natural. Se tendría que implementar, pero lo implementaría alguien, o un conjunto, o un grupo humano, y tendría como un sistema dictatorial. Entonces, una mano invisible impuesta a la fuerza es todo lo contrario al orden natural, ¿no? Sé que hubo una ponencia, incluso, no sé si fue ayer, sobre de la mano invisible a la mano militar, o una cuestión, probablemente se relaciona un poco con esto, o si es que va a venir mañana, atención a lo que se diga ahí, ¿no?
Eso sobre el primer punto. Sobre el segundo punto yo hablé sobre la posibilidad de manipular al ser humano. Y las ciencias cada vez descubren más cosas sobre campos energéticos, neurociencias, ingeniería social. Existe en Estados Unidos, Inglaterra, laboratorios específicamente relacionados con lo que es psicología conductista, o sea, de cómo condicionar a que los seres humanos actúen en ciertas direcciones. Las grandes multinacionales invierten cantidades tremendas de dinero para ver las mejores estrategias de marketing, que no se trata de argumentar tanto al consumidor que tu producto es mejor en base a características objetivas, sino de impactar directamente al hemisferio derecho de su cerebro, si es posible, es decir, a la parte emocional, a la parte que no es tan secuencial y analítica, sino que directamente lleva al impulso. El desarrollo tecnocientífico y el conocimiento cada vez mayor de la subjetividad humana, sumado a que haya relaciones de poder y que los seres humanos no somos angelitos, me lleva a pensar también que podemos ser más manipulados en el futuro aún. Y lo último que mencioné es el problema de la desigualdad, ¿no? Todavía veo una brecha tecnológica, una brecha cognitiva, y esos conocimientos se expanden después a toda la sociedad. Por ejemplo, las computadoras se desarrollan en Estados Unidos, digamos, y después llegan a Latinoamérica y todo ese sistema. Pero ya cuando nos llega, en esos países desarrollados se han desarrollado nuevas cosas y están sometidos a patentes y relaciones de poder. En resumen, si tenemos un mundo con relaciones de poder, que yo veo que de aquí en adelante el mundo va a ser un mundo de relaciones de poder y siempre lo va a ser, y un mundo donde los seres humanos son seres humanos y no ángeles, no estoy seguro cuán viable será de que haya un momento perfecto en que se cumpla la mano invisible. Al mismo tiempo que sucede a veces con la cuestión de los comunistas, que dicen llegará el comunismo y la revolución, y siempre se aplaza hacia el futuro. No sé si ese futuro sucederá alguna vez, creo que no. Una pregunta interesante y nos lleva a algo previo a la economía, que es la antropología filosófica. O sea, se nos habla de economía positiva y los modelos y las matemáticas, y pensamos que es neutro, pero estos modelos matemáticos que utilizamos en la economía estándar tienen ciertos presupuestos sobre el ser humano. Entonces son presupuestos filosóficos, que no los vemos porque la matemática no está explícito, pero ahí está implícito y por lo tanto es muy real de todas maneras. Entonces, en esta cuestión de antropología filosófica, sí, se abren un conjunto de cuestiones, porque tú me preguntas si el egoísmo es innato. Y no es exactamente lo mismo innato, por ejemplo, que si me preguntaras si el egoísmo es innato, si me preguntaras si el egoísmo es natural, ¿no? Existen discusiones dentro de los estudios de antropología filosófica que problematizan el supuesto de que los hombres seamos naturalmente egoístas, ¿no? Por ejemplo, existen experimentos con bebés donde se ven ciertos impulsos prosociales del bebé. Cuestiones como que cuando llora un bebé del costado, el bebé en cuestión, no, o sea, el que estaría al costado del que está llorando, llora también, como en reacción a eso y como una cierta empatía. También se ha evidenciado que los niños tienden a ser más empáticos o más compasivos o a preocuparse más en general cuando ven el dolor ajeno o a una persona llorando. Por ejemplo, si encontramos a alguien llorando por la calle, un niño inocentemente se podría acercar, ¿qué le pasa? O algo así, o no decir nada, pero aunque sea acercarse y quedarse ahí. Nosotros a veces podemos pasar de largo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis acá de ciertos antropólogos y sociólogos que se han ocupado de este problema de la racionalidad del hombre y el egoísmo? Que en gran parte puede ser una construcción social, que no necesariamente el hombre tiene que ser egoísta por naturaleza, sino que bien podría ser una construcción social de lo que correctamente se ha llamado modernidad. La modernidad es todo un modelo civilizacional basado en la productividad, la tecnología, la idea de progreso y todo ese esquema, ¿no? Que está relacionado con un modo egoísta de ver la vida. Entonces tendríamos que preguntarnos si el egoísmo es una condición previa al capitalismo o más bien el modo de civilización capitalista incentiva ciertas formas de comportamiento egoísta. La síntesis que yo haría, ya para cerrar, es que en el hombre sí existe cierta tendencia al egoísmo. Viéndolo de una como visión de, digamos, antropología teológica, podríamos hacer la distinción entre la esencia del hombre, naturalmente buena, pero también afectada por la concupiscencia. La concupiscencia, la tendencia al mal. Que el amor propio, que es algo bueno, se convierte en egoísmo, que es algo malo. Que el deseo legítimo de alimentos, que es algo bueno, se convierte en gula, que es algo malo. Que el deseo ordenado del sexo, que es algo bueno, se convierte en lujuria, que es algo malo. Entonces, es el principio de concupiscencia. Entonces, por lo tanto, mi postura es que el hombre es naturalmente bueno,
pero en sí existe una potencia de concupiscencia que lo lleva al acto egoísta, y en el modelo de sociedad capitalista y el modelo de sociedad moderna esto se incentiva, y entonces cuando uno va creciendo en su proceso de socialización se tiende a volver más egoísta por esos condicionamientos sociales de la sociedad competitiva y todo ese tema.